Hola, soy Yael, soy comunicadora y soy desestructurada. En el vídeo anterior empecé a contaros un poquito las conclusiones a las que he llegado yo, ya sé que no es un gran estudio, sobre personas que hemos tenido infancias en ambientes distorsionados. Os explicaba pues que, bueno, que son personas de mi entorno, más o menos de mi clase social, más o menos de mi generación, y que hay 20 mujeres y 10 hombres. Entonces, os contaba, así resumiendo, con padres unidos, o sea, padres que no se hayan divorciado, solo había 7 personas, o sea, un 23%. Con pareja estable, que hubieran podido establecer parejas estables a lo largo de su vida bastante bien, solo 8 de 22. Con matices, o sea que un 26%. ¿Y cuántas han podido tener hijos? 5 de 30, o sea, solamente un 16%. De estas 30 personas, ¿vale? No representativo de toda la sociedad, pero bueno, sí de una generación. Y entonces me diréis, bueno, pero ¿qué tipo de vidas? A lo mejor no es tan difícil. Solamente hay que tener en cuenta cómo graves y maltrato infantil, cuando te pegan una paliza y cuando abusan de ti sexualmente. Quizá decís, ay, fíjate el ejemplo que puse ya, el de que le reñían porque veía dibujitos. Ya. La cuestión no es que un día se le riña a un niño por hacer algo mal o por una tontería, o bueno, los padres no siempre son perfectos, esto es así, no pasa nada. Se le puede reñir al niño un día, tener un mal día, pero cuando son ambientes tóxicos, que el maltrato es continuo, la represión es continua, el decirle al niño que todo lo que hace está mal es continuo, el estar reprimiendo a ese niño todo el tiempo, eso se convierte en tóxico, no sé. Si más o menos, decir que una situación es peor que la otra, no lo sé. Yo, por ejemplo, hablaba a veces con una amiga y le decía, mira, pues Pepita, la verdad que yo creo que tiene peor. Y ella me decía a mí, bueno, no sé si es peor, porque a ella lo que le pasó fue en una etapa de su vida y a nosotras, por ejemplo, ha sido toda la vida. No sé si es peor la gotita y erosionando la piedra o que te peguen con la piedra en la cabeza, pum, y el resto te puedas recomponer. Como no lo sabemos, y tampoco sabemos porque hay diferentes sensibilidades y hay personas que también la personalidad de base pues hace que te afecten más o menos las cosas, no vamos a estar comparando ni vamos a estar pensando que ¡ay, eso no es tan grave! Si a mí me dice, si yo os cuento que tengo una pareja que me prohíbe ir con minifalda, no me diríais que la dejara. Pero si os cuento que de pequeña no me dejaban ver nada, ni hacer nada, y que todo lo que yo opinaba estaba reprimido, ¿os parece que es una tontería y generación de cristal? Hay que replantearnos. Lo del tema de la infancia todavía lo tenemos que replantear. Sigo con el estudio. Vamos a ver en el tema laboral, por ejemplo. Aquí es casi el aspecto donde está más igualadito. Hay 16 personas que han tenido más o menos carreras profesionales más o menos estables. ¿Vale? Más o menos. No digo yo que con bastante dificultad la mayoría. De hecho, 9 con dificultades. Así que... Pero bueno, casi diría que es un 31% de los encuestados, que queda muy bien, pues tiene 31, no, un 51, perdón, un 51% pues tendría una estabilidad laboral más o menos exitosa, entre comillas. Yo me incluyo en los que no, yo... Es como que siempre ando demostrando y nunca parezco llegar a la meta a la que yo pretendo llegar. Vale, esto también es característica, esto también es una característica para reseñar. ¿Cuántas personas de estas 30 tienen enfermedades o han manifestado enfermedades mentales? Enfermedades mentales, no estoy hablando de depresión, esto lo voy a poner en otro apartado. Más bien en trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, este tipo de cosas que ya son las que yo suelo decir genéticas. Solamente 4. Con lo cual, la conclusión a la que yo llego con que solamente de las 30 haya 4 personas con un trastorno más grave o ya más genético que le digo yo, lo que quiere decir es que realmente la mayoría somos personas sanas mentalmente que nos hemos visto... hemos nacido en un entorno distorsionado y básicamente nuestras distorsiones propias, no las de la familia, las que ya tenemos nosotros, son simples secuelas de intentar sobrevivir a ese manicomio, de intentar salvar, de heridas que se nos han dado por el entorno externo. No es porque nosotros tengamos un problema de base. Y esto es preocupante porque la siguiente
en la que la siguiente apartado es cuántas personas hemos tenido estados depresivos o depresiones como tal. 23 de 30. Un 77% de estas personas hemos tenido estados depresivos o estamos en una constante montaña rusa emocional de estar bien, estar mal, de no saber si estamos bien, no estar seguros de si estamos bien o si estamos mal, con depresiones como tal en algunos momentos o no llegar a la depresión como tal, pero sí que estar siempre moviéndose en esa montaña. Prácticamente casi todos, o sea, un 77%. Y las otras personas son como personas muy... Porque yo esto lo revisé varias veces de, a ver, estas personas que no, ¿estás segura? Y sí, porque son personas con una personalidad como más fuerte y que más bien están hacia afuera y incluso resultan casi agresivas. No tienen por qué ser maltratadores, pero como que son como más... se imponen más, es su forma de sobrevivir. Pero la gran mayoría no tenemos enfermedades mentales, por lo tanto no es un detonante. Las personas que venimos de esto y que sufrimos esto y que tenemos todas estas secuelas, no creo que sea un porcentaje por encima de la media. Si tienes esa enfermedad genética, pues la tienes y se te manifiesta, quizá con más virulencia o no, pero no es un detonante de venir de un entorno distorsionado tener una enfermedad mental. Sin embargo, sí que todos prácticamente pasamos, menos personalidades muy fuertes, pasamos por estos estados depresivos. Seguiré, todavía me quedan 2 o 3 cositas más que contaros de este estudio. Besitos.